Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en donde el día de hoy les vamos a enseñar cómo usar el Corona Multimap, que sirve para la creación de texturas sumamente fácil y rápido para nuestras piezas de madera o algún tipo de loseta para nuestro Flow Generator. De igual manera, si no viste el video del Flow Generator, te lo dejo aquí arriba para que lo puedas ir a checar. Así que empecemos con el video. Y bien, una vez en el 3D Max, lo primero que hay que hacer para hacer el Corona Multimap es descargar las texturas. Yo, por ejemplo, las voy a descargar de 3dsky.org, donde es una página para descargar mobiliarios y también puedes descargar texturas. Yo para eso me voy a ir a la parte de en medio, en las categorías que tiene, y me voy a la categoría de texturas. Y como en este caso vamos a hacer un despiece de madera, lo voy a poner en Wood. Y me voy a ir a la parte de archivos gratis, ya que todos los que dicen Pro cuestan alrededor de $7. Y sinceramente no se lo recomiendo, así que vamos a ponerle mejor una textura gratis, que pueden ver que tiene mucha variedad de texturas en este caso de la madera. Yo, por ejemplo, lo que hice fue seleccionar esta, que este es un archivo que tiene varios archivos con cada tablón, con cada textura en ella. Para eso yo lo que hice fue descargarlo. Una vez descargado, lo que voy a hacer es lo voy a extraer y a ustedes les va a salir algo así, en donde tienen 17 imágenes con cada tablón representado, ¿no? Con un número. Ahora bien, para esto lo que hay que hacer es en el 3D Max, una vez ya teniendo el Flow Generator, yo lo puedo hacer un interactivo para que ustedes lo vayan viendo. Y aquí lo que tengo que hacer es darle la tecla M, que es el editor de materiales. Y aquí simplemente lo voy a borrar para hacerlo de cero. Ahora bien, lo primero que hay que hacer es crear un material de corona. Para eso, en vez de un material estándar, lo que voy a hacer es me voy a la pestaña de materiales, materiales de corona. Y en esta pestaña me voy a ir a Corona MTL, que es un Corona Material. Le voy a dar en OK y le voy a poner un nombre. Le voy a poner duela de madera. Voy a seleccionar mi Flow Generator y le voy a poner asignar dicho material a este. Ahora bien, el siguiente paso es darle en Diffuse las texturas. Acuérdense que tenemos un color. Yo puedo ponerle el color que yo quiera o alguna imagen JPG. En este caso, para esto yo tengo que cargar aquí algo, pero antes de cargar una imagen JPG voy a hacer el Corona Multimap asignado en el Diffuse. Le voy a poner un OK y aquí le voy a poner en Mesh Element. Una vez en Mesh Element, lo que voy a hacer es, aquí pueden ver claramente cómo cada color está asignado por un tablón. Para eso, yo en vez del color rojo, yo lo que voy a hacer es, en vez de No Map, le voy a poner Corona Bitmap, que es para cargar una textura JPG. En este caso le voy a poner en OK. Y en este caso yo tengo ya la carpeta seleccionada. No voy a cargar todos los tablones, simplemente voy a cargar 6 para ahorrarles tiempo del video. En este caso voy a seleccionar, no sé, el 17. Y aquí pueden ver la imagen, cómo está el tablón. Y a su vez pueden ver claramente cómo ya se va asignando a el color rojo esta textura. Y ahora lo mismo voy a hacer con las demás texturas. En este caso voy a continuar con el color naranja. Y aquí pueden ver claramente cómo ya está seleccionada cada madera con su diferente despiece. En este caso, lo siguiente que hay que hacer es irnos al Corona Multimap, donde están todas las texturas cargadas. Y para darle mayor detalle, yo me voy a ir a Gamma Random. En Gamma Random, yo le puedo poner un cierto porcentaje. Le voy a dar 50. Y aquí, ustedes pueden ver que claramente en cada madera una le está pegando más luz, haciéndola más brillosa, y otra menos luz, haciéndola más oscura. Este ya es un caso muy extremo, pero es para que vean la diferencia. Si le doy un 5, igual se va viendo un poco más normal.
pero a su vez ya está yendo un poco exagerado. Yo por lo general le doy un 1%, dependiendo cómo se vaya viendo, ¿no? Igual le puedo dar un 0.5, un 1, un 2, dependiendo de lo que yo esté buscando. En este caso simplemente lo voy a dejar en 1. Y de igual manera yo puedo darle en seed, que es la aleatorización. En vez de 0 yo le puedo dar un 1. Y aquí pueden ver claramente cómo va cambiando el patrón, la posición de cada tablón. Simplemente lo voy a dejar en 0 o en un 1. Ahora bien, el siguiente paso que hay que hacer para este material es, lo voy a abrir y pueden ver claramente cómo no le llega ninguna luz. Simplemente en la reflexión le voy a dar un 1. Ajá. Y aquí aparece con una madera plastificada. Para hacerlo un poco más mate, simplemente me voy a ir a Glossiness y en vez de 1 le voy a bajar ese valor. Le puedo dar 0.7 y aquí pueden ver claramente cómo se va viendo mejor. 0.5 y le puedo dar otros valores. Ahora bien, el 0.5 me parece un valor correcto, simplemente lo voy a dejar así. Y aquí a su vez le voy a poner un bump. Simplemente le puedo copiar el Corona Multimap al bump, que es para darle un cierto relieve a nuestra duela de madera. De igual manera, para ver este Floor Generator, lo que hay que hacer es activar el Show Shade Material in Viewport, que es para ver cada madera. En este caso yo únicamente estoy viendo una maderita. Lo que hay que hacer es, si yo quiero ver, por ejemplo, el color número 2, le tengo que activar aquí para poder ver este material. Y de hecho, creo que este material no me convence del todo. Lo que voy a hacer es, lo voy a cambiar por otro material. En este caso le voy a aplicar, no sé si ya he escogido un 7, pero le voy a poner 7. Y aquí ya puede estar un poquito mejor. De igual manera, este material no me convence del todo. Para saber, simplemente le puedo poner aquí y lo voy a activar, ¿no? Para verlo en la visualización de mi viewport. Y bueno, vamos a dejar este material, aunque no me convence del todo, para pasarnos al siguiente método. Lo que voy a hacer es crear otro Floor Generator por medio de copia. Y a este a su vez le voy a asignar otro material. Yo les voy a enseñar otro método, que es con la librería de Corona. Simplemente lo voy a abrir y me voy a ir a la pestaña de Wood. Y aquí tenemos una variedad de madera. En este caso yo lo que me importa es el Walnut Mate. Nos va a salir esta ventana en donde podemos ver la visualización del material. Simplemente lo que voy a hacer es, lo voy a arrastrar a mi editor de materiales. Voy a cerrar esto y le voy a asignar este material. Y aquí pueden ver claramente cómo ya está asignado. Pero ¿qué es lo que pasa? Este material no está bien mapeado y todo se ve exactamente igual. Para eso lo que hay que hacer primero es irnos a la textura en Diffuse. Me voy a ir a esta letra M. Y aquí voy a ver la imagen, que sería esta. De entrada yo quiero tablones, no quiero un cuadrado. Lo que voy a hacer es, lo voy a hacer de la manera más rectangular posible. Y para que me respete el corte que acabo de hacer, le voy a dar en Crop Place On activado para poderlo ver mejor. Y a su vez pueden ver claramente cómo la textura está mal mapeada. Eso es debido a que, a diferencia del otro método que hicimos con los tablones, la librería de Corona tiene activada el Use Real World Scale, que eso es un mapeado incorrecto para lo que nosotros estamos haciendo. Simplemente hay que quitarlo. Y en vez de 0.003 le voy a dar un 1 y un 1. Y aquí pueden ver claramente cómo tanto en mi interactivo como en mi viewport ya puedo visualizar de una manera correcta las vetas de la madera y que estén orientadas correctamente. Si llegara a ser el caso de que esta madera, esta veta, estuviera en sentido incorrecto, lo que voy a hacer es, lo voy a poner a 90 grados. Les va a salir algo así, que eso está totalmente incorrecto, ya que esta textura está en forma distorsionada porque está en sentido horizontal y no vertical.
Lo que hay que hacer simple, en caso de que ustedes le lleguen, es simplemente cambiar este valor de 0 a 90 o de 90 a 0, ¿no? En este caso el 0 nos queda bien. Y ahora el siguiente paso para este material es asignarle el Corona Multimap. Para eso simplemente me voy a ir a Corona Bitmap y le voy a decir que primero quiero que me cargue un Corona Multimap. Le voy a dar un OK y aquí me va a decir que si quiero conservar la textura que tenemos. Le voy a decir que sí. Y aquí podemos ver claramente cómo esa textura ya está guardada. Y a su vez me sigue saliendo los colores con las diferentes casillas. En este caso, de igual manera, yo puedo cambiarle el item count. Le puedo dar un 2, un 3 o el número que ustedes quieran. Yo le voy a dar un 3. Y lo que voy a hacer es simplemente voy a copiar arrastrando mi textura a las otras casillas. Y para esto lo que tengo que hacer es, en vez de Material ID, le puedo poner Mesh Element. Y aquí en Mesh Element, en Gamma Random, lo que voy a hacer es lo mismo que hice con el otro Flow Generator. Le voy a empezar con un 50 para que podamos ver que el Corona Multimap efectivamente está funcionando y que va haciendo una cierta aleatoriedad con el oscuro claro. 50 no es mucho, 5, un 1, puede ser un 1.5 tal vez. Y aquí yo puedo de igual manera cambiar la randomización en darle un 1, un 2, un 3, dependiendo de lo que mejor salga como resultado. De igual manera, yo para darle un detalle extra, lo que puedo hacer es simplemente en la segunda, en vez de que sea la misma, yo lo puedo mover para que vaya cambiando las vetas y esa textura. Le voy a dar en otra imagen, View Image, y simplemente le voy a seleccionar otra. Y a su vez ya tenemos un poquito más de aleatoriedad y vetas diferentes en nuestro Flow Generator. Y esos serían los dos métodos que podríamos usar para aplicarle a nuestro piso de madera o cualquier pieza de loseta que tengamos en nuestro proyecto. Y bueno, eso sería básicamente todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y, más importante, que les haya servido a usar el Corona Multimap para sus proyectos. Bueno, si les gustó, por favor suscríbanse, denle like o compártanlo. Y de igual manera, si ustedes quieren que hagamos algún otro video con algún otro tema, déjenlo en la cajita de los comentarios para nosotros poder saber qué videos hacer dentro de un futuro. Les sugiero que visiten nuestras redes sociales para que puedan ver mayor contenido de lo que hacemos. Y hasta la próxima.